España, Boletín Oficial del Estado, jueves 11 de diciembre de 2025. Hoy el boletín nos sirve una radiografía de las tensiones que mueven el país. Veremos el pulso entre la intervención pública y el mercado en el acceso a la vivienda, el choque entre el desarrollo urbanístico y la protección de un patrimonio casi olvidado y cómo los derechos más actuales, como la desconexión digital, se abren paso en los convenios laborales. Es un recorrido por cómo el Estado intenta regular desde la cooperación internacional hasta los impuestos de un pequeño comercio. Vale, arranquemos con algo que siempre genera debate: el dinero público. El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un Real Decreto para dar subvenciones directas a proyectos de cooperación. Y la palabra clave aquí es directas, es decir, sin concurso público. A primera vista uno podría pensar que esto huele un poco a favoritismo, ¿no? Es una reacción lógica, la verdad, pero el texto se esfuerza mucho en justificarlo. La clave está en la frase razones de interés público, institucional y social. No se trata de dar dinero a cualquiera. El decreto argumenta que hay ciertas actuaciones tan específicas, tan de nicho, que solo pueden ser llevadas a cabo por entidades muy concretas. O sea, que no hay competencia real. Exacto, porque no hay nadie más que pueda hacerlo. ¿Y da ejemplos? Porque la teoría suena bien, pero quiero ver la práctica. Claro. Menciona, por ejemplo, a la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. El decreto dice que es la única entidad que agrupa a todas las universidades y, por tanto, la única capaz de medir de forma fiable cuánta ayuda oficial al desarrollo proviene del ámbito universitario. Entiendo. Habla de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS, a la que considera una plataforma, insustituible para conectar al mundo académico, empresarial y a las administraciones. La lógica es, si solo hay un actor cualificado, ¿qué sentido tiene abrir un concurso? Entendido. Es una apuesta por la especialización. Pero aún así, el control del gasto debe ser férreo. Y lo es. De hecho, el decreto es muy minucioso en eso. No basta con ser la entidad adecuada. Hay que justificar cada céntimo. Por ejemplo, establece un límite muy estricto para los gastos indirectos, los que no están directamente ligados al proyecto. Como la luz, la oficina. Eso es. La luz, el alquiler, material de papelería, no pueden superar el 12% del total de la subvención. Y las penalizaciones por incumplimiento son severas. ¿A qué nivel de severidad? Pues a un nivel muy disuasorio. Imagina que te pasas un solo día del plazo de ejecución del proyecto. La norma dice que eso puede suponer el reintegro del 100% de los gastos que hayas ejecutado fuera de ese plazo. 100%. O si la justificación económica que presentas es deficiente o poco clara, te pueden reclamar hasta un 10% del total. Son mecanismos para blindar el uso del dinero público, incluso cuando la concesión es directa. Bien, y de la cooperación internacional saltamos a la investigación nacional. La Agencia Estatal de Investigación también modifica sus estatutos. Y el objetivo declarado es que la ciencia no se quede en los laboratorios, que llegue a la sociedad y, cito, genere valor económico. Esa frase es la clave de todo. Refleja una presión creciente en toda Europa para que la inversión pública en I+D tenga un retorno tangible, medible. Que se vea el resultado. Claro, no se trata solo de investigar por el placer de conocer, sino de que ese conocimiento se transforme en patentes, en empresas, en empleos. Es una visión mucho más pragmática de la ciencia. Y eso se refleja en la propia estructura de la agencia, ¿no? Veo que se endurecen los criterios para elegir a quien la dirija. Mucho más. Ya no vale con ser un científico o una científica brillante. La nueva redacción exige, reconocido prestigio y experiencia en investigación y en gestión de políticas de I+D. Se busca un perfil, digamos, híbrido, alguien que entienda tanto el lenguaje del laboratorio como el de la hoja de cálculo. Y me llama la atención un detalle. ¿Cuál? La creación de una nueva Subdirección General de Fondos Europeos. Sí, es revelador. Esto nos dice que una parte enorme del futuro de la investigación en España depende de nuestra capacidad para competir y ganar proyectos en Bruselas. La agencia se está rearmando para esa batalla. Y hablando de rearme del sector público, aquí hay un cambio que parece simbólico, pero que creo que tiene mucho fondo. La Entidad Pública Empresarial de Suelo, la famosa SEPES, cambia de nombre. Ahora se llamará Casa 47, Entidad Pública Empresarial. Un cambio de nombre en una entidad pública a menudo suena a pura fachada, a marketing político. ¿Hay algo más que eso aquí o es solo un lavado de cara? Es mucho más que un lavado de cara. Es una declaración de intenciones en toda regla. El propio texto lo dice. El objetivo es hacer de la vivienda un derecho fundamental para la ciudadanía por la vía de los hechos.
Por la vía de los hechos es potente esa frase. Potentísima. Sugiere un hartazgo con las promesas y un giro hacia la intervención directa. Ya no se trata solo de regular o de ofrecer ayudas, sino de que el Estado, a través de Casa 47, se convierta en un actor principal. Un actor que construye. Que construye y pone en el mercado vivienda asequible, sobre todo en alquiler. O sea que la idea es influir en los precios no con decretos, sino aumentando la oferta pública. Una estrategia que recuerda a modelos como el de Viena. Exactamente. Es un cambio de paradigma para España. El Estado deja de ser un mero árbitro del mercado inmobiliario para convertirse en un competidor, con el objetivo explícito de regularlo desde dentro. Y lo de Casa 47, claro, viene por el artículo 47 de la Constitución. No es casual, no. Es un mensaje directo. La política de vivienda se eleva a una prioridad constitucional y se va a ejecutar de forma directa. De la vivienda en tierra firme nos vamos a un entorno completamente diferente, el mar. Se publica una nueva normativa sobre la formación sanitaria de la gente de mar. Y lo que me llama la atención es el nivel de detalle que roza lo cinematográfico. Es que la situación lo requiere. Pensemos lo que significa una emergencia médica en alta mar. No hay una ambulancia que llegue en 5 minutos. Claro, estás solo. El primer, y a veces único, equipo de emergencias es la propia tripulación. La vida de una persona depende de la habilidad de sus compañeros. Por eso la norma es tan exhaustivamente precisa. Pero es que es increíble. Leo que en los cursos se debe enseñar a manejar heridas torácicas soplantes o a realizar una estabilización con medios improvisados. Y la lista de material para las prácticas es alucinante. Se exige desde un torso anatómico desmontable de 28 partes hasta maniquís de reanimación cardiopulmonar con sistema de evaluación por señales luminosas. ¿De verdad la ley llega a especificar esto? Totalmente. Y no es un capricho. Cada uno de esos detalles está escrito, con la tinta de accidentes y lecciones aprendidas. Una herida torácica soplante es una emergencia gravísima que puede matar en minutos. Si un marinero no sabe identificarla y sellarla, aunque sea con un trozo de plástico, su compañero muere. Entiendo. Y la ley exige ese maniquí de 28 partes porque necesitan saber dónde está el vaso o el hígado para poder comunicar por radio con un médico en tierra y decirle qué le duele a la persona herida. Este nivel de detalle es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, bajemos de la adrenalina de alta mar a algo mucho más terrenal, pero que afecta a millones de personas. Los impuestos. Se publica la orden que regula el sistema de módulos, la estimación objetiva del IRPF para 2026. El famoso sistema de módulos, una pieza clave para miles de autónomos y pequeños empresarios, desde taxistas hasta dueños de bares o pequeños comercios. La orden, fija las cifras concretas que sirven para calcular el rendimiento de su actividad. De aquí los números son muy específicos. Por ejemplo, para un kiosco de prensa, el módulo de personal no asalariado se fija en 17.176,30 euros al año. ¿Qué significa esto para el dueño de ese kiosco? Que el Estado asume que gana eso por su propio trabajo, sin importar si ha sido un año bueno o malo. Esa es exactamente la cuestión. El sistema de módulos busca la simplicidad. En lugar de llevar una contabilidad exhaustiva de ingresos y gastos, el Estado estima tu rendimiento basándose en unos parámetros objetivos. Los metros del local, el personal. Los metros cuadrados, el personal que tienes, el consumo eléctrico. Para ese kiosquero, Hacienda presume que su trabajo genera un rendimiento de 17.176,30 euros. Y la ventaja es la sencillez, claro. Esa es la gran ventaja. La gran desventaja es que es un sistema rígido. Si tienes un año fantástico y ganas mucho más, sales beneficiado. Pero si tienes un año malísimo, con obras en la calle que te hunden las ventas, pagarás impuestos por un rendimiento que no has tenido. Ahí está la tensión entre la simplicidad para la administración y la justicia fiscal para el contribuyente. Y define de una forma muy particular qué es personal no asalariado. Sí, lo acota al núcleo familiar más directo, el propio empresario, su cónyuge y los hijos menores que convivan con él. Y para que cuenten como una unidad completa de trabajo, tienen que echar al menos 1.800 horas al año. Es una forma de evitar picaresca y de reflejar la realidad de muchos pequeños negocios familiares. Importante también el plazo, ¿no? Crucial.
Quien no quiera seguir en módulos en 2026 tiene hasta el 31 de diciembre de este año, 2025, para renunciar y pasarse a estimación directa. Y del mundo de los autónomos al del empleo público. El BOE, como siempre, trae un goteo de convocatorias y concursos. Veo una para el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y varias para universidades. Lo que me interesa no son las plazas en sí, sino los mecanismos que se establecen para intentar garantizar la imparcialidad. Es uno de los aspectos más fascinantes, la verdad, porque revela la desconfianza inherente en cualquier proceso de selección. En el concurso de Asturias, por ejemplo, se establece una fórmula curiosa para la puntuación final. La comisión de valoración, formada por varios miembros, debe calcular la media aritmética. Pero con un truco. Exacto. Con un matiz. Se desecha la calificación más alta y la más baja. Es el método que se usa en la gimnasia artística para evitar que un juez demasiado entusiasta o demasiado severo distorsione el resultado. Eso es un mecanismo de seguridad para proteger al aspirante de los extremos, de posibles sesgos o manías de un miembro del tribunal. Y en las universidades vemos algo parecido. Se regula todo hasta el último detalle para crear un terreno de juego lo más nivelado posible. Desde las tasas de examen, 65 € en la de Salamanca. Hasta cómo se deben adaptar las pruebas para los aspirantes con discapacidad, para que compitan en condiciones de igualdad real. Todo el esfuerzo se centra en construir un sistema que no solo sea justo, sino que también lo parezca. Y esa misma necesidad de estructura y reglas la vemos en la sección de convenios. Hay uno de cooperación entre la AESID española y una entidad pública de Uruguay. A primera vista parece un documento burocrático, pero en el fondo es la arquitectura que permite que la ayuda llegue a su destino. Totalmente. Este convenio es el andamiaje legal. Establece que la entidad uruguaya a la CND será la encargada de gestionar los fondos de las subvenciones españolas sobre el terreno. Pero no es un cheque en blanco. Para nada. Se crean comisiones de seguimiento, se establecen obligaciones de reporte, se regula la protección de datos según la estricta normativa europea, el RGPD. Es un ejemplo perfecto de cómo la cooperación internacional no es solo buena voluntad, sino también un entramado complejo de procedimientos para garantizar que el dinero se usa bien y de forma transparente. Y de la cooperación entre países a la cooperación o el conflicto dentro de las empresas. Se publican varios convenios colectivos que son un reflejo increíble de la sociedad. Por ejemplo, el de La Voz de Galicia. Los convenios colectivos son un mundo. Son el lugar donde las grandes leyes laborales aterrizan en el día a día de un sector o una empresa. En el de La Voz de Galicia, por ejemplo, se regula algo tan del siglo XXI como la titularidad de los derechos de explotación de las obras periodísticas. Queda claro que pertenecen a la empresa, con carácter pleno y exclusivo. Pero a la vez se protege al periodista. Claro, se crea una comisión de redacción para velar por sus derechos profesionales y su independencia. Es un equilibrio de poderes. Y aquí es donde aparecen los temas que están ahora mismo en la calle. Veo un protocolo para garantizar la desconexión digital. ¿Es solo una declaración de buenas intenciones o tiene fuerza real? Tiene la fuerza que le da estar en el convenio. Es el derecho a no responder emails, llamadas o mensajes de WhatsApp fuera de tu horario laboral. Algo muy necesario en periodismo. Sí, es un tema candente, especialmente en una profesión que funciona 24/7. Que esté en el convenio significa que un trabajador puede negarse a responder sin temor a represalias. Y además, el convenio incluye un protocolo contra el acoso, que es otra de las grandes preocupaciones sociales actuales. Y no es el único convenio que refleja estos cambios. Veo una modificación en el de la empresa balcánica Distral que es muy significativa. Sí, es un ejemplo claro de cómo los convenios formalizan los avances sociales. Este convenio introduce un capítulo específico para proteger al colectivo LGTBI. Prohíbe explícitamente cualquier discriminación por orientación o identidad sexual. Y más importante, establece un procedimiento claro de actuación si se produce acoso por estos motivos. O sea que los convenios actúan como una caja de resonancia de las luchas sociales. Totalmente. Las llevan al centro de las relaciones laborales. Lo mismo ocurre con un acuerdo para los técnicos de mantenimiento de Aere Europa, que busca un equilibrio entre contratar a gente nueva con experiencia y ofrecer una salida digna. ¿Con una prima de vinculación? Exacto, a los trabajadores más veteranos. Para terminar, vamos a una de mis secciones favoritas del BOE, porque es donde la teoría legal choca con la realidad más pura y dura, las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Son recursos contra las decisiones de los registradores de la propiedad. Son auténticas novelas cortas jurídicas, casos muy concretos que sientan precedente y nos enseñan cómo se interpreta la ley en la práctica. Por ejemplo, hay un recurso sobre la cancelación de una hipoteca. Un juzgado, tras anular una cláusula de vencimiento anticipado por considerarla abusiva,
Ordena al registrador que cancele la hipoteca, pero el registrador se niega. ¿Y puede un registrador negarse a cumplir una orden judicial? Ahí está el meollo de la cuestión. El registrador argumenta que el mandamiento judicial no es suficientemente claro o no cumple todos los requisitos formales. La Dirección General tiene que entrar a valorar si el juez lo expresó todo correctamente, si el registrador está siendo demasiado puntilloso, y su decisión final creará un criterio que afectará a miles de casos parecidos. Es una pugna de poderes, vaya. Y hay otro caso que es una maravilla, una colisión de trenes entre el urbanismo moderno y la historia. La negativa de un registrador a inscribir una herencia porque el plano de una de las fincas invade una vía pecuaria. Para que todos nos entendamos, una vía pecuaria es básicamente una antigua ruta ganadera. Las autopistas de la transhumancia. Exacto. Son patrimonio público protegido. Y ahí choca con el ladrillo, ¿no? Es la metáfora perfecta. Tienes una familia que hereda unos terrenos. Al dibujarlos en un plano para llevarlos al registro, resulta que un trozo de la finca pisa una de estas antiguas rutas. La persona que recurre argumenta que el plan urbanístico del ayuntamiento ya considera ese terreno como suelo urbano, que la vía pecuaria ahí ya no existe en la práctica. Parece un argumento razonable. Si el ayuntamiento dice que es ciudad, es ciudad. Pero el derecho es más complejo. La resolución de la Dirección General es tajante. Un plan urbanístico municipal no tiene poder para desafectar un bien de dominio público. O sea que no puede borrarla del mapa. Exacto. Un ayuntamiento no puede eliminar por su cuenta una vía pecuaria. Para eso hace falta un acto administrativo expreso de la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia. Lo que vemos aquí es un choque brutal. Por un lado, la realidad del crecimiento urbano y por otro, la protección de un patrimonio histórico y medioambiental que tiene siglos. Estos casos demuestran que el derecho registral no es abstracto, está literalmente anclado en la geografía, en la historia y en los conflictos del territorio. El Estado intentando garantizar el derecho a la vivienda, los trabajadores luchando por el derecho a desconectar y un registrador defendiendo una vieja ruta de ganado frente al avance del hormigón. Absolutamente. Estos textos, que parecen tan áridos, son el resultado de conflictos, negociaciones y aspiraciones muy reales. Moldean desde cómo un autónomo calcula sus impuestos hasta cómo se protege a una víctima de acoso en su trabajo o cómo se intenta salvar una vida en medio del océano. Es la maquinaria del Estado en pleno funcionamiento, con todas sus complejidades y contradicciones. La documentación de hoy es del 11 de diciembre de 2025. Hemos visto el nivel de detalle con que se regula la desconexión digital o la formación sanitaria. Pensando a futuro, ¿qué tendencia social o tecnológica que hoy está en pañales creemos que será tan importante como para merecer su propio Real Decreto o una modificación en un convenio colectivo de aquí a, digamos, 2030?